Continuamos con otro ejemplo más de aplicación de las integrales para lo que es el cálculo de trabajo. En el siguiente ejemplo se nos plantea lo siguiente. Tenemos un depósito en forma de cono circular invertido con una altura de 6 metros y un radio de la base de 2. Se nos pide calcular cuál es el trabajo que se requiere para llenar completamente el tanque con agua, considerando que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, vamos a recordar que la integral general que estamos resolviendo de trabajo es la que va desde hasta b de f de x diferencial x, donde recuerda que eso simboliza el producto de una fuerza por una distancia. Para el caso de los resortes, la fuerza ya tenía una forma predefinida. F de x era igual a k por x. Pero para el caso del problema que vamos a trabajar a continuación, esa fuerza y esa distancia no están determinadas. Sin embargo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pensemos en que empezamos a llenar el tanque. Conforme el tanque se va llenando, la manera en la que lo va haciendo es de forma paulatina, es decir, lo va haciendo poco a poco hasta que alcanza la totalidad de la capacidad del depósito, es decir, hasta que se llena totalmente. Pero decíamos, no lo hace, vamos a decir, de golpe, es decir, no lo hace de una sola vez, sino que lo va haciendo por partes. Como lo va haciendo por partes, pues la fuerza que se vaya aplicando para el llenado va a ser variable y eso es lo que provoca que se requiera una integral. Si para nosotros el llenado se hiciese con una fuerza constante, pues se trataría de un problema de sustitución directa, como sucedió en los primeros dos ejemplos de trabajo. Pero cuando se implica una variación, requiere acudir a las integrales. Ahora, voy a determinar quién es esa fuerza y quién es esa distancia. Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho en todos los casos anteriores, es decir, me voy a concentrar solo en una pequeña parte del problema y para ese pequeño pedazo o esa pequeña parte que yo elija, pues voy a calcular quién es la fuerza y quién es la distancia. Como lo vamos a llenar por partes, imagina que tú tomas una sección de la figura. Si yo, por ejemplo, tomo esta sección, lo que acabo de tomar es un disco, vamos a imaginar un disco de agua, y a ese disco de agua es el que le voy a calcular el trabajo que se le estaría aplicando. La fuerza, ya que estoy llenando el tanque de forma vertical, vendría a ser el peso de ese disco de agua. Recuerda que ese peso, dijimos ya en un video anterior, que equivale al producto de una masa por una gravedad. La gravedad es una constante que por las unidades que tenemos acá, pues es equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que ese dato ya lo tienes. Lo que no conoces es la masa, pero sí la puedes calcular. Recuerda que otro dato importante que también tienes es la densidad. Recordando por ahí de conceptos que ustedes ya vieron anteriormente, densidad es igual a masa sobre volumen. Como lo que a ti te interesa es masa, pues despejas y masa es igual a densidad por volumen. Recuerda que la densidad ya la conoces, como es agua, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o sea que masa equivale a 1000 veces volumen. Pero no tienes volumen. Sin embargo, como es un disco, y tú ya sabes de temas anteriores cómo obtener el volumen de un disco, pues recordando ese volumen va a ser equivalente a pi por radio al cuadrado por el espesor. Revisamos entonces para este caso. Si tú observas el espesor de tu disco, va a ser un diferencial de y por la posición que tenemos. Y su radio, al que simbolizamos aquí con R, va a ser una cantidad X por el eje sobre el cual lo estás colocando. Es un eje X. Por lo tanto, esto será pi por X al cuadrado diferencial de Y. Ahora bien, el diferencial es quien te dice respecto a quién vas a hacer la integración. Es decir, entonces, que tú requieres que esta X pase a estar dada en términos de variable Y. Veamos cómo obtener esa X en términos de variable Y. Puedes hacerlo de dos formas. Una podría ser calculando la ecuación de la recta que une a este par de puntos. De hecho, tú ya sabes que este punto es el origen, 0,0, y que este de acá será la coordenada 2,6. Sacas la ecuación de la recta utilizando la fórmula de pendiente y posteriormente punto pendiente, y generarás una ecuación a partir de la cual tú podrás expresar a X en términos de Y.
O bien, como ya lo vimos en una demostración anterior, en la parte de superficies de revolución, pues como esto es un cono, se está formando triángulos rectángulos. Puedes observarlo acá. Aquí tienes un triángulo rectángulo. Este, digamos, es el mayor. E independientemente de este, se está formando también otro por acá, que es este. Entonces, por ahí ya dibujándolos de una manera pues un poquito más clara, tienes esta figura. Aquí está este triángulo. Vamos a generarlo. Ese es el mayor. Vamos a unir puntos. Y vamos a generar también el triángulo menor. Ahí nada, vamos a agregar una pequeña división que es la que nosotros observamos acá como un R. Coloco entonces y obtengo esto de acá. Así que esa es la relación de triángulos que tienes. Allá lo vemos de una manera un poquito más clara. Bueno, eso para nosotros entonces es 2, es el radio de tu base. Toda esta sección de acá, pues no es otra cosa sino tu altura. Vamos a marcarla mejor. Aquí está nuestra altura, que es de 6 metros. Y lo que es variable es tu radio, al que vamos a llamar X, y la altura que corresponde a esta parte también es variable y la vamos a asociar con una cantidad Y. ¿Por qué decimos que es variable el radio? Porque conforme tú vas llenando, yo aquí dibujé este disco, pero si por ejemplo lo dibujaba aquí abajo, pues el radio no es exactamente igual, ¿no? Es otra cantidad X, pero diferente. Si yo lo colocase acá, el radio varía. De hecho, el radio va de menor a mayor, solo cuando ya estás alcanzando la base de esta parte, o sea, cuando ya llenaste el tanque en su totalidad es cuando el radio va a ser realmente de 2. Caso contrario, pues la cantidad es menor. Y en el caso de Y, pues es lo mismo. También observarás que esta parte, como se va llenando paulatinamente, pues es una altura Y que va a ir modificándose hasta que realmente alcance la totalidad, que es de 6 metros. Regresando entonces a la parte de la relación de semejanza de triángulos, tú puedes establecer lo siguiente, que 2 es a 6, como X es a Y. Haces tus operaciones y obtienes que 2Y es igual a 6X y que X es igual entonces a 2Y sobre 6. En otras palabras, X vale Y sobre 3. Voy a regresar entonces a esta parte y sustituyendo mi volumen será pi que multiplica a Y sobre 3 al cuadrado diferencial de Y. Eso se transforma en pi por Y cuadrada diferencial de Y sobre 3 que al cuadrado se hace 9. Recuerda que tú calculaste esta parte del volumen porque lo que quieres es encontrar cuál es la masa y la masa es densidad por volumen. O sea que sustituye acá y obtendrás entonces 1000 pi Y cuadrada sobre 9 diferencial de Y. Ya tienes volumen y recuerda que lo calculaste, tienes masa y recuerda que la calculaste porque lo que requerías era un peso. Así que sustituye, es decir, multiplica todo esto, 1000 pi Y cuadrada sobre 9 por la gravedad, 9.8, y el diferencial de Y lo dejamos al final. Hago operaciones y obtengo entonces 9800 pi Y cuadrada diferencial de Y sobre 9. Con esto, tú ya obtuviste el peso que recuerda es la fuerza que tú vas a colocar en tu integración. Ahora falta la distancia. Bueno, para la distancia considera lo siguiente. Decíamos que el tanque se empieza a llenar acá, ¿no? Se supone vacío y conforme vas haciendo el llenado, se empieza a recorrer una distancia que va a estar representada por Y. Es una cantidad variable. De hecho, ya lo colocábamos en la relación de semejanza de triángulos. O sea que, por ejemplo, la distancia que este primer disco recorrió es de Y. Si yo utilizase, digamos, al disco que tengo acá, voy a completarlo, también es una cantidad Y que va variando hasta que alcanzo su totalidad, que es de 6 metros. Así, la distancia, la vamos a colocar aquí abajo, pues es simplemente una cantidad Y. Sustituye entonces en tu integral. La integral de trabajo será igual a la fuerza
9800 pi y cuadrada diferencial de y. Vamos a dejar ese diferencial al final. Todo esto sobre 9 y por la distancia recorrida por cada disco de agua, que es y. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a llevar la integral? Bueno, se supone que lo voy a llenar en su totalidad, por lo tanto lo voy a llevar de 0 hasta 6. Y ya tienes el planteamiento de la integral que simbolizará el trabajo para realizar el llenado de este tanque. Procedo entonces a hacer operaciones y obtengo 9800 pi sobre 9, que es constante, lo saco de la integral, por la integral de 0 hasta 6 de y cuadrada, que por y se va a hacer y cúbica diferencial de y. Integrando normalmente esto se hace 9800 pi que multiplica a y cuarta sobre 4, que por 9 se hace 36. Y todo esto que se debe evaluar de 0 a 6. Sustituye límite superior menos límite inferior y obtienes 9800 pi sobre 36 por 6 elevado a la cuarta menos 0 a la cuarta. 6 elevado a la cuarta lo multiplicamos por 9800 y lo dividimos entre 36 y obtendremos como resultado 352.800 pi newtons por metro según las unidades que estás manejando, o lo que ya hemos dicho en videos anteriores, equivale a joules. Y ese es el trabajo total que tú estarías empleando para realizar el llenado de este tanque. Ahora bien, ¿qué pasaría si lo que tú quisieses es vaciarlo? Veamos un segundo ejemplo. Se nos plantea ahora lo siguiente. Vamos a hablar de un depósito nuevamente en forma de cono circular invertido. Tiene una altura de 10 metros y radio de la base de 2. Y este tanque se ha llenado con agua hasta alcanzar una altura de 8 metros, o sea, no se llenó en su totalidad. Se nos pide calcular el trabajo que se va a requerir para vaciar el tanque mediante bombeo por la parte superior del depósito. Y nuevamente, pues recordemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, la idea base que manejamos en el ejemplo anterior es la que vamos a trabajar en este caso. Es decir, recordando, pues voy a calcular entonces el producto de una masa por una gravedad, donde esa masa la voy a calcular como densidad por volumen, y ese volumen, nuevamente, como es una figura idéntica a la anterior, pues voy a trabajar también ese volumen como un pi por radio al cuadrado. Entonces voy a regresar al ejemplo que vamos a resolver y empezamos a calcular. Decíamos entonces el peso, que va a ser una masa por gravedad, la masa, que va a ser igual a una densidad por volumen, y el volumen, que va a ser pi por radio al cuadrado por un espesor. Aquí de una vez lo colocamos, tal y como sucede en el ejemplo anterior, va a ser un diferencial de y, por la posición que tendríamos de el disco que vamos a trabajar. Vamos a inclusive colocarlo acá. Tenemos esto, ¿no? Aquí está nuestro disco y nuevamente decíamos, pues va a ser un diferencial de y. Esta distancia nuevamente será una cantidad de x y voy a obtener esto mismo de acá. Entonces ya por todo lo que comentamos antes, pues saca tu relación de semejanza de triángulos. X es a y, como 2 es a 10. Estoy hablando del triángulo completo. Hago operaciones y obtengo 10x igual a 2y. Y como quiero a x en términos de y, pues despejo y obtengo 2y sobre 10, que será equivalente a y sobre 5. Aquí está tu radio. Sustituye y obtendrás pi que va a multiplicar a y cuadrada sobre 25 diferencial de y. La masa entonces será igual a 1000 pi y cuadrada sobre 25 diferencial de y. Y regresando a masa por gravedad, que es el peso, o sea, tu fuerza, pues esto se transformará en 9800 pi y cuadrada diferencial de y sobre 25. La estructura fue idéntica, ¿no? Por eso ya no volvemos a poner tanto detalle en esta parte de la explicación. Es básicamente lo mismo que el caso anterior, por tratarse de la misma figura. Es evidente que si hablásemos de otra distinta, pues el proceso cambiaría ligeramente, pero la idea central vendría a ser igual. Ahora, como ya tengo entonces lo que es la fuerza, voy a calcular ahora la distancia. Recuerda que se va a bombear agua por la parte superior.
Es decir, que la distancia que va a recorrer tu disco es distinta a la que manejamos en el ejemplo anterior, porque ahora vamos a centrarnos en este disco de muestra. La distancia que se estará recorriendo va a ser esta de acá. No puedo decir que es una cantidad Y, porque la cantidad Y, decíamos, es la que yo estoy tomando en esta parte. Esa es mi cantidad Y. Sería el recorrido que haría si se fuese llenando. Lo que yo voy a hacer es vaciarlo. Bueno, si de aquí a acá esto es una cantidad Y y de aquí hasta acá esto siempre es de un tamaño igual a 10 metros, sería lógico pensar que entonces la distancia que me interesa debe ser la resta de 10 menos Y. O sea que entonces, para el problema que estamos resolviendo, la distancia viene a ser esta de acá. Ya tienes a tu fuerza, que es esto, ya tienes a tu distancia, y entonces puedes proceder a plantear tu integral. Trabajo es entonces igual a la integral que va a ir desde 0 hasta 8. ¿Por qué no lo llevo hasta 10? Bueno, porque recuerda que este tanque solo está lleno hasta 8 metros. De lo que es mi fuerza, de 1800 pi por y cuadrada sobre 25, voy a dejar diferencial de y al final por orden, por la distancia que es 10 menos y. Procedo a resolver. Saco constante y obtengo 9800 pi sobre 25, que va a multiplicar al integral de 0 hasta 8 de 10y cuadrada menos y cúbica diferencial de y. Integramos y esto pasa a ser 9800 pi sobre 25, que va a multiplicar a 10y cúbica sobre 3 menos y cuarta sobre 4 a evaluarse de 0 hasta 8. Ya tengo toda esta parte de acá y hago entonces límite superior menos límite inferior. Aunque observa que con el límite inferior todo se estaría haciendo 0, te quedas únicamente con el límite entonces superior. Sustituye y obtienes 10 por 8 al cubo sobre 3 menos 8 elevado a la cuarta sobre 4. Metamos todo esto a la calculadora y multipliquemos por 9800 pi sobre 25. Si yo hago ese producto, en términos de pi, esto pasará a ser 802.816 pi sobre 3 newtons por metro, o lo que ya hemos dicho anteriormente, equivale a joules. Y ese sería el trabajo necesario para extraer la totalidad de los 8 metros que tenemos por ahí llenos con agua. Por este video es todo. Nuevamente pueden externar sus dudas en la parte de comentarios del video o en plataforma.